Sí, cuando quieras. Y en Perú fracasó el intento de debatir la destitución de Boluarte, esta ex vicepresidenta que actualmente es la presidenta de Perú por todo lo ocurrido con el expresidente Pedro Castillo, y por eso estamos en comunicación con Igor Malca. Él es periodista de ATV Noticias. Igor, ¿cómo estás y desde dónde nos estás hablando? ¿Dónde te encontrás? Hola, Aldana, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues gracias por la comunicación, el contacto. Estoy justo en la espalda del Palacio de Gobierno. Ajá. Es el ala donde está la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, porque hoy hay Consejo de Ministros, como todos los miércoles, estamos aquí cubriendo a la expectativa. Ah, muy bien. Bueno, ¿y por qué fracasó? Bueno, primero pensábamos que íbamos a tener ya algo definido para el día de hoy, que íbamos a saber si se destituía o no se destituía a Boluarte, pero fracasó el intento de debatirlo directamente. ¿Qué ocurrió? Sí, sí, la mecánica, según nuestra constitución, es que hay un requerimiento mínimo de firmas para presentar una moción de vacancia. Ujú. Son 50 son 46 fueron los que firmaron la moción de vacancia. Esta se da cuenta en un pleno del Congreso y según la normativa, pues simplemente dar cuenta significa que el presidente del Congreso dice, pues, se ha remitido esta moción de vacancia y se va a analizar en la próxima sesión. Entonces, esa próxima sesión ocurrió el día de ayer, Ajá. en que se iba a votar si se admitía a trámite o no la vacancia propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto fue rechazado de plano, o sea, ni siquiera entró digamos, a un proceso, ¿no? El tema de la vacancia. Y esto fue por o sea, había un mínimo de votos, 50 votos, Ujú. porque es el 40% de los hábiles que se traducían en 50 votos para admitir el tema de la vacancia, ¿no? A trámite. Pero esto no se consiguió, fueron muchos menos, 37 nada más se consiguió, menos de los que firmaron la propia moción, ¿no? Y eso es lo que llamó un poco la atención, porque solo Perú Libre, que es el partido oficialista por el que, digamos, entró a gobernar Pedro Castillo en la plancha con Dina Boluarte, en la plancha presidencial, el único que votó en bloque, porque incluso en la izquierda hubo ahí votos, gente que había firmado la propia moción se echaron finalmente para atrás o votaron en abstención, ¿no? Hubo 64 votos que rechazaron, 37 que querían que se admitiera a trámite y 10 se abstuvieron. Dentro de esos 10 había gente de izquierda y también congresistas vinculados a Pedro Castillo, ¿no? De otros partidos, porque aquí hay un proceso por el que una empresaria en algún momento dijo que Castillo llamaba los niños a congresistas de un partido que se llama Acción Popular, con el que se supone, y esa es la tesis fiscal, pues había intercambiado, pues para que no se le vacara, se les daban obras, otros beneficios a sus regiones a cambio de que no se vacara a Pedro Castillo, ¿no? Entonces él, según esta empresaria, cariñosamente los llamaba a los niños y ellos fueron los que se abstuvieron, ¿no? Finalmente, o promovían un poco la moción de vacancia de Boluarte, pero no se consiguió, ¿no? Pero no va a ser la primera porque ya la izquierda ha dicho que va a continuar. Esta vacancia, hay que decirlo, era presentada por partidos de izquierda. Ujú. Curiosamente llevaron al poder a Dina Boluarte porque le atribuyen pues responsabilidades en lo que han sido las muertes durante las protestas que siguieron al golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces Claro. el centro y la derecha eh, de alguna forma pues bloquearon este intento de tramitar una vacancia, un proceso político contra Dina Boluarte. Claro, ahí nos pones bien en claro cómo se divide el Congreso, cómo se dividió en el día de ayer. Y mi pregunta también un poco para seguir clarificando es, ¿qué bancada es fujimorista? ¿Qué bancada es
afín a Castillo? ¿Cómo se divide en ese sentido, digamos, con nombres a los que siguen? Porque aquí sucede, por ejemplo, en el caso del kirchnerismo, que hay una división entre quienes son afines al presidente actual, Alberto Fernández, y quienes son afines a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿sucede ese tipo de cosas en Perú? Sí, porque aquí entraron, me parece que fueron 6 las bancadas. O sea, cuando hay proceso electoral, los partidos que logran determinado porcentaje son los que entran a ser representados en el Congreso de la República. Nuestro Congreso es unicameral, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Y es lo que ha ocurrido en los últimos años. Luego hay una suerte de atomización, porque para las elecciones se presentan en bloques, pero luego llegan al poder y como que cada uno va por su lado. Y eso pasó con la izquierda, ¿no? Llevó al poder a Pedro Castillo, pero ahí, por ejemplo, se definían líneas mucho más afines a Castillo. Hay una bancada que se llama Bloque Magisterial, porque son los congresistas que son un poco más de profesión docente, un poco más afines a Castillo, ¿no? Hay otros, el partido que lo llevó al poder se llama Perú Libre, es un partido regional de la Sierra Central de nuestro país, y se atomizaron, ¿no? O sea, en la izquierda luego surgió que hay un bloque que se llama Perú Bicentenario, renunciaron todos a Perú Libre, que fue el partido de gobierno, que es el partido de gobierno, que llevó a Castillo al poder, pero se fueron atomizando, ¿no? En la derecha no se ha visto tanto este fenómeno. Son partidos un poco más consolidados, ¿no? Tú me preguntabas por el Fujimorismo. El Fujimorismo se llama Fuerza Popular. Es la principal fuerza política de oposición. Tiene 30 y pico representantes. Luego están los conservadores, un poco más conservadores, o sea, si vemos el espectro un poco más a la derecha y conservador, conservadora se llama Renovación Popular. Y hay partidos un poco más de centro, que son pues, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, la propia Acción Popular, que ha sido muy cuestionada, porque como te digo, en principio 6 parlamentarios se descubrió que votaban a favor de Castillo en determinados momentos políticos, y luego pues la sospecha de que habían tratativas ahí, ¿no? Con Palacio de Gobierno. Eso está en investigación fiscal, por supuesto. Claro, muy bien. Y bueno, el primer intento de destitución de Boluarte, pero Castillo vivió más de uno, ¿no? Sí, claro, Castillo, pero no pasaban, ¿no? 2 intentos llegaron a tramitarse propiamente, ¿no? Pero fueron rechazados ya en la votación. Él tuvo que ejercer su derecho a defensa. Ya en el final, bueno, pues él digamos, lo que hizo fue este golpe de Estado, y fue vacado por pues, vulnerar la Constitución, ¿no? Entonces, allí ya fue el último intento, ¿no? Y bueno, lo que se percibe o se puede ver un poco en el horizonte es que la izquierda va a seguir intentando, pues, ¿no? Estas destituciones, pero de momento pues no hay un apoyo. Ayer en el debate pues veíamos que las bancadas de centro derecha hablaban de una estabilidad de gobierno a la que había que apelar, y por eso era su voto contrario, ¿no? Y se dejaba claro que, por supuesto, tenían muy claro que Dina Boluarte había ingresado al poder en una plancha presidencial que llevó a Pedro Castillo, entonces contrarias a las posiciones del centro y de la derecha en muchos casos, ¿no? Ideológicas, políticas, pero que a pesar de eso pues optaban por la gobernabilidad, la estabilidad un poco, y por eso votaban en contra de la vacancia, ¿no? No tanto por defender a Boluarte, sino más por el tema de la estabilidad. Claro, y bueno, decías esto, que la izquierda va a seguir intentándolo. En caso de que no ocurra, de que Dina Boluarte continúe al frente de la presidencia, ¿hasta qué momento, hasta qué año lo haría? Es hasta el 26. El 26 2026. Están convocados, sí, o sea, son periodos 5 años los nuestros.
Y se da un tema curioso, ¿no? Porque ella cuando entra, hubo una sucesión constitucional, o sea, a ella le correspondía, Claro. ante la vacancia de Pedro Castillo, asumir el poder. Y en principio fue así, pero hubo muchas críticas, empezaron las protestas, y ahí fue cuando su discurso cambia y dice que ella va a ser un gobierno de transición. Actividad pública a la que iba, ella dejaba en claro en su mensaje que no es, textualmente lo digo, ¿no? Nuestro gobierno, que es un gobierno de transición, y continuaba su discurso, ¿no? Ajá. Pero incluso presentó el gobierno un proyecto de ley para adelantar las elecciones, ¿no? La crisis fue muy fuerte, un sector muy importante de la población pide adelanto de elecciones, tanto digamos de gobierno como parlamentarias, ¿no? O sea, hablamos de elecciones generales. Ajá, pero ya se fueron 2 proyectos de ley que los presentaron los partidos políticos a nivel del Congreso, y uno fue enviado desde el Ejecutivo. Variaba un poco por las fechas, porque unos establecían que las elecciones sean el próximo año, en el 24, y el gobierno quería que fueran a finales de este año, ¿no? Pero todos estos intentos han sido desestimados en el Congreso, porque bueno, hay posiciones encontradas, ¿no? Por un lado, la izquierda, que quiere que sí hayan elecciones, pero con una asamblea constituyente para un cambio de constitución, y por otro, la derecha, que dice, ya, elecciones adelantadas sí, pero con reformas que nos garanticen estabilidad futura, ¿no? Entonces, finalmente muchísimos cambios, básicamente. Por ejemplo, cambios como establecer 2 cámaras, como era antes, senadores y diputados, claro. Que no accedan al poder pues gente que esté sentenciada, mayor representatividad, porque si hay una cosa que tiene el Perú son 130 parlamentarios que para la población y la distribución regional, según los entendidos, estamos subrepresentados, ¿no? Entonces, pero finalmente lo que la gente percibe, el ciudadano, es que finalmente nadie se quiere ir, ¿no? Ni el gobierno, claro, ni el Congreso, ¿no? Entonces, en ese debate está muy tirante. Si bien es cierto, las movilizaciones han decaído, la violencia ha decrecido, pero no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ¿no? Ya a Dina Boluarte se le están sacando algunos cuestionamientos de la época en cuando ella postuló, ¿no? Si fue financiada o no por gente muy allegada a Pedro Castillo electoralmente, ¿no? En su campaña. Y esto da cuenta de que ya la luna de miel, entre comillas, política y hacia los medios también, o de alguna forma con algunos medios, bueno, pues se acabó, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto pueda soportar Dina Boluarte hasta el 26? No lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, bueno, y también entonces, como para dejar en claro, en el caso de que se llegue a una destitución de Boluarte, ¿automáticamente se harían elecciones o hay una persona que pasaría a ocupar ese rol? Interesante tu pregunta, porque todas estas opciones o iniciativas de adelanto de elecciones establecían pues unos periodos, ¿no? Por ejemplo, para adelantar las elecciones hay que cambiar la Constitución, y esto solo se puede hacer a través o de un referéndum o de aprobarse en 2 legislaturas ordinarias en el Congreso, lo cual implica pues más o menos un año, ¿no? Pero ¿qué pasa si Dina Boluarte o renuncia o se la vaca? Claro. Ingresaría por sucesión constitucional el presidente del Congreso. Muy bien. Y sin más objetivos que llevar pues un piloto automático, un gobierno, pero lo primero que tendría que hacer es llamar a elecciones, a convocar a elecciones. Y ahí entra otro debate, porque la Constitución dice convocar a elecciones, y a los congresistas dicen, no, pero esas deben ser elecciones solo presidenciales, no generales, o sea, como para que ellos se queden, ¿no? Entonces ese es un debate también que va a surgir seguramente. Podría ser un gran escándalo entonces. Exactamente, pero ahí ya nos olvidamos de las reformas que plantea un sector de la derecha, el centro derecha, y también nos olvidamos de la Asamblea Constituyente que plantea la izquierda, ¿no? Para adelantar las elecciones, ¿no? Ahí solo entraría el presidente del Congreso, y lo primero que tiene que hacer es convocarlas en el plazo mínimo, ¿no? Que son pues unos 7 meses, 8 meses más o menos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Igor, por esta comunicación, y seguiremos hablando en otro momento. Por supuesto, yo encantado. Muchas gracias, Alda. Muchísimas gracias. Allí pasaba Igor Malca, el periodista de ATV Noticias desde el Perú,
precisamente comentándonos por qué no se pudo llevar adelante el debate en el Congreso por la destitución de la actual presidenta Dina Boluarte.